En los últimos 10 años, 100.000 estadounidenses han venido a vivir en Cisjordania. Pero me preguntaba por qué los estadounidenses vienen a vivir en Cisjordania como colonos. ¿En serio? Sí, Sunt Mind. ¿Te refieres a los judíos estadounidenses que se han establecido en Cisjordania? Sí, en los últimos 10 a 15 años. In the last 10 years. Now, let's maybe talk about what this will bring for the future. Hablemos de las implicaciones futuras de este evento catastrófico. Casi me enferma leer los artículos empáticos en The New York Times sobre lo traumático que fue el 7 de octubre para Israel. Esta fecha sigue apareciendo porque, como mencionamos antes, Israel está marcando la agenda. Iniciamos el reloj, y esto justifica las acciones que se están tomando, o aquellas que Occidente está justificando. Nunca pensé que nosotros en Occidente justificaríamos un genocidio de nuevo, pero aquí estamos, haciéndolo una vez más. Por otro lado, como mencionaste, Hamás ha logrado algo bastante diferente de sus objetivos originales, y no está claro hacia dónde se dirige esto. Entonces, ¿qué crees que depara el futuro para Gaza, Palestina y Hamás? ¿Puede Israel erradicar a Hamás de manera realista como está intentando hacer? ¿Y seguirá Hamás recibiendo apoyo de la sociedad palestina? Still have support in the Palestinian society from now on. Okay. One, you have. De acuerdo, básicamente has hecho dos preguntas en una. Primero, ¿va a desaparecer Hamás? La respuesta simple es no, por varias razones. Hamás está profundamente arraigado en la sociedad palestina, lo cual se extiende más allá de la Franja de Gaza hasta Cisjordania, la diáspora, Líbano, Jordania, Egipto, Libia, Europa y otros lugares. Desarraigar a Hamás es un objetivo poco realista, similar a decir que uno quiere caminar hasta la luna. En segundo lugar, ¿por qué es tan difícil eliminar a Hamás? Porque Hamás no es solo una organización militante, también es un movimiento social con una ideología específica. Proporciona servicios no solo en Gaza, sino también en Cisjordania a los palestinos en la diáspora. Además, Hamás tiene aliados regionales, como los hutíes, Hezbollah, Yihad Islámica, la resistencia islámica en Irak e Irán, y esta lista podría ampliarse aún más. En Gaza, Hamás ha creado una red que incluye conexiones tribales e instituciones religiosas. Es muy difícil desmantelar algo que está tan profundamente integrado en la sociedad. Los agravios en la Franja de Gaza son profundos, con informes que indican que el 70% de los gazatíes han perdido a alguien o han sido heridos, y casi todos han sido afectados directa o indirectamente. Con un nivel tan alto de agravios, parece imposible eliminar a Hamás porque cualquier alternativa probablemente es solo otra versión de Hamás. Will be impossible because the alternative for Hamas will be Hamas 2.0. And this will be more brutal. Será más brutal porque tendrán que empezar desde cero, domesticándolos y encontrando una manera de comunicarse, de entender su ideología. Mi temor es que si Hamás es eliminado, puede surgir un nuevo grupo. Si este nuevo grupo todavía está en sus primeras etapas, sin experiencia y sin domesticar, entonces el conflicto podría extenderse más allá de Gaza a Cisjordania. Podríamos ser testigos de cómo otras áreas se ven envueltas en este brutal conflicto. Erradicar a Hamás es una tarea extremadamente difícil. Independientemente de lo que los líderes israelíes le digan a su pueblo o a la comunidad internacional sobre su capacidad para eliminar a Hamás, tenemos ejemplos que sugieren lo contrario. Tomemos a los talibanes, por ejemplo. Europa y el mundo occidental han invertido miles de millones y perdido miles de soldados. Recuerdo cuando George W. Bush anunció el fin de los talibanes, y luego, solo 2 semanas después, docenas de soldados estadounidenses fueron asesinados. Es exactamente la misma situación. Apenas la semana pasada, el ejército israelí afirmó haber tomado control de Beit Hanun, y al día siguiente, 10 soldados fueron asesinados allí. Estamos lidiando con una ala militar que emplea técnicas que el ejército israelí o cualquier ejército del mundo no ha experimentado. Gaza no es como las montañas controladas por los talibanes. Ahora es principalmente una guerra urbana, y eso no es algo que se pueda manejar fácilmente. Cuanto más avance el ejército israelí, más pérdidas sufrirá.
En mi opinión, el liderazgo israelí actualmente está buscando cualquier solución, cualquier salida en este momento. The Israeli leadership now, they are looking for any solution, any exit at this moment. To go Even- out? Any exit. They are Están buscando cualquier salida porque entrar en Gaza no es fácil y salir de Gaza es aún más difícil. even more difficult. Esa es la estrategia de Israel. Ya sabes, Yitzhak Rabin en 1991 dijo frente a la Knesset que su único sueño en la vida era ver a Gaza tragada por el mar. Ese era su único sueño. Para Netanyahu y otros, Gaza es algo insoportable. Nadie puede manejar la franja de Gaza porque no eres capaz de gestionar una población donde el 80% son refugiados. Gaza también ha sido el centro de la lucha palestina desde la década de 1940. Todo el liderazgo palestino, desde Yasser Arafat hasta George Habash, ha estado en Gaza en algún momento. Esto incluye al liderazgo de Fatah, al liderazgo de Hamas y al liderazgo de la Yihad Islámica. La primera intifada comenzó en Gaza. La segunda intifada comenzó en Gaza. La resistencia militar palestina en realidad comenzó en Gaza en la década de 1950. Y en la década de 1970, el proyecto para limpiar étnicamente Palestina y transferir la población a Cisjordania o al Sinaí también terminó en Gaza. Entonces, tienes algo significativo allí. Si tomamos una visión religiosa o teológica, creo que Gaza se considera maldita en la Torá. Esto se suma a tantas cosas. Limpiar étnicamente a los palestinos de Gaza debería ser el objetivo de Israel, para lo cual tienen planes, pero esto también es muy difícil. Be the goal of Israel, which they have plans for that. But this is very difficult as well. I mean, yeah, but Israel, they spoke about this, right? And there's an open debate. Sí, pero Israel ha hablado de esto, ¿verdad? Hay un debate abierto sobre cómo abordar el problema. En los últimos 2 meses, hemos visto a extremistas israelíes que han dicho cosas como aplanarlo, convertirlo en un estacionamiento, lo que implica expulsar a toda la población o, si es necesario, matarlos. Hablando desde el punto de vista de soluciones extremistas, esa sería la solución, ¿no? Matar a todos, y entonces el problema desaparece. Pero creo que incluso si eso sucediera, el problema no se resolvería. Gaza es extremadamente complicada. Incluso si lograras expulsar a todos, terminarían en el Sinaí. ¿Cómo puede alguien creer que esta es una solución? It's like, how Well, I can mean, anyone believe that this is a If solution? Egypt, Si Egipto aceptara esto, lo cual es imposible, por cierto, significaría el fin del régimen egipcio. Egyptian regime, Sí, and if we are Si terminamos con el régimen egipcio ahora, ¿qué régimen vendrá después? so Sabes, hay 120 millones de egipcios y son una de las sociedades más conservadoras en los países de mayoría musulmana. in the Muslim majority countries, And last la última vez que votaron por los hermanos musulmanes, y sabemos que Occidente no quiere que vuelvan. Por eso al-Sisi está en el poder. al-Sisi in place. so transferring 2 million Palestinians into Sinai and Trasladar a 2 millones de palestinos al Sinaí no resolvería el problema. Crearía uno mayor, no solo para Israel, sino para todo el mundo. El Sinaí no es como Gaza, no está bajo asedio. El ejército egipcio todavía simpatiza con los palestinos, y esto crearía el frente más largo y desafiante de la historia. Hace unos meses, durante el verano, 2 oficiales egipcios mataron a unos soldados israelíes en la frontera. Este incidente demuestra que Israel no puede manejar tal situación. Es absurdo pensar que trasladar a los palestinos de Gaza al Sinaí resolvería algo. Además, cuestiono si los burócratas europeos en Bruselas están conscientes de las implicaciones de tal movimiento. Las fuerzas de seguridad egipcias no están equipadas para manejar esto. and he will not add 200 Egipto ya tiene dificultades para alimentar a sus 100 millones de personas. in that region. Añadir 2 millones más con problemas políticos solo exacerbaría los problemas de seguridad en la región. Si esto ocurriera, podría llevar al fin del acuerdo de paz con Egipto y Jordania, creando nuevos frentes de conflicto. New fronts in- Ya hay un frente activo en Líbano, y esto podría llevar a la internacionalización del conflicto, con la violencia extendiéndose globalmente. Recientemente, ha habido informes de armas encontradas cerca de la frontera jordana, indicando que las fronteras egipcia y jordana podrían ir en zonas activas de conflicto. So we have the Egyptian Es incomprensible cómo algunos radicales en Tel Aviv piensan que esto podría ser una solución viable. beyond comprehension how those radical think in Tel Aviv. I talked to Ofer Kassif. Hablé con Ofer Kassif, un miembro judío del Knesset,
Y él dice que no piensan lógicamente porque son fanáticos. Son absolutamente fanáticos. Entonces, su visión del mundo conduce a la locura absoluta. Cuando miramos la situación sobre el terreno y lo que es, todo ser racional debe llegar a la comprensión de que el único camino a seguir es la reconciliación, no más bombardeos. Esto probablemente va a sembrar las semillas para la destrucción de Israel, porque no puedes incrustarte en un vecindario de 150 millones de personas que te odian hasta la médula, que es lo que está haciendo en este momento. Pero también está radicalizando a la sociedad israelí de una manera que lleva de vuelta a mi punto anterior. Hace medio año, Netanyahu estaba en una situación horrible y la sociedad israelí estaba fracturada. Pero ahora, la sociedad israelí parece estar bastante unida, lo que solo empeora mucho más toda la situación. Which makes only the whole thing even much worse. De acuerdo, desde afuera parece que están galvanizados, unidos en su sociedad. Sin embargo, esa era la situación hace semanas, hasta la semana pasada. Pero ahora, la sociedad israelí está en realidad más fracturada en este punto y más radicalizada. Esto significa que los judíos liberales que viven en Israel sienten que no tienen lugar allí. No pueden coexistir con los judíos radicales israelíes. They cannot live with Israeli Jewish radicals. Sí, Porque los radicales judíos odian más de lo que odian a los palestinos, por ejemplo. More than they hate the Palestinians, for example. es cierto. Me refiero a que Ofer Kasif está bajo la amenaza de, quiero decir, este tipo de personas siendo asesinadas muy pronto. Exactly. Like Ofer is one of their target, for example. And they not Exactamente. Ofer es uno de sus objetivos, por ejemplo. Y no solo Ofer, hay otros también. La idea es que cuanto más se prolongue la guerra, más se salva Netanyahu y más ganan los radicales internamente. Pero, ¿es esto sostenible? ¿Quién va a defender a Israel a largo plazo? Justo ayer mataron a un líder iraní en Siria. Ahora, los analistas están planteando la pregunta: si Irán ataca a Israel, ¿se involucrará a Estados Unidos en esta guerra? ¿Preparado financiar una nueva guerra regional? Is the US able to, for example, pay for a new regional war? Quiero decir, a los neoconservadores les encantaría hacer eso. Eso es lo que quieren. Están esperando esto. Y hasta ahora no lo han conseguido, porque Irán ha sido más cauteloso de lo que creían. Well, Iran is a rational actor. They proved that they are a rational actor. Irán ha demostrado ser un actor racional de una forma u otra, como lo evidencian sus esfuerzos para desescalar la situación al llamar a un alto al fuego. Sin embargo, la situación actual involucra a un gobierno israelí radical de derecha liderado por Netanyahu, Ben-Gvir y Smotrich. Las consecuencias de sus acciones no se limitan a la región o a los palestinos. Tendrán implicaciones globales. ¿Qué crees que sucederá después de esto? It will be globally, fairly. Do you see after this, if once this genocide ends, Una vez que este genocidio termine, ¿ves un camino hacia la reconciliación si los ultrarradicales se detuvieran, simplemente se detuvieran, o si otra fuerza llegara al poder en Israel? También ves la posibilidad de que la sociedad palestina se reconcilie con los israelíes. to reconcile with the Israelis? Well, the first we need to see, Primero necesitamos determinar la magnitud de este genocidio. No sabemos cuántas personas han muerto. El concepto de reconciliación siempre está presente, incluso en los conflictos más brutales. Sin embargo, mientras continúen las causas raíz de la guerra, los agravios y el genocidio, no hay forma de avanzar. Respecto a tu pregunta, si un gobierno israelí menos radical llegara al poder y quisiera reconciliarse, debemos preguntar: ¿en qué se basaría esa reconciliación? Actualmente, la mayoría de los israelíes no quieren un Estado palestino. Entonces, ¿cuáles serían los términos de la reconciliación? Muchos israelíes, especialmente aquellos en los asentamientos, quieren trasladar a los palestinos de Cisjordania a Jordania. Sorprendentemente, un artículo reciente del New York Times mencionaba que en los últimos 10 años, 100,000 estadounidenses se han mudado a vivir en Cisjordania como colonos. Esto plantea la pregunta: ¿por qué los estadounidenses vienen a vivir en Cisjordania como colonos? Sí, de hecho, 100,000 lo han hecho.
was like, why Americans come to live in the West Bank as settlers? Really? Oh, wow. Yes, 100,000. Colonos judíos estadounidenses en Cisjordania. Yes, Sí, en los últimos 10 a 15 años. in the last 10 years. You know, these Nos falta una descripción adecuada de la relación entre Israel y Estados Unidos. Se han convertido esencialmente en una sola entidad, dividida en dos. Llamarlo una alianza no capta completamente la naturaleza de esta relación. An alliance doesn't do it justice what this thing is. Ten cuidado, Pascal. De lo contrario, podrían llamarte antisemita. No, es justo como la relación entre el Estado de Israel y los Estados Unidos. Están políticamente fusionados tan fuertemente que supera cualquier otra cosa que hayamos visto. Exactamente. Estaba hablando con un amigo estadounidense que también es profesor y le estaba diciendo que 14,000 millones de dólares fueron a Israel en solo 2 meses por un incidente militar. Él estaba impactado. Se agarró el cabello y dijo, ¿sabes? 14,000 millones de dólares podrían acabar con la falta de vivienda en Estados Unidos durante 10 años, o podría proporcionar seguro para 100 millones de personas durante 10 años. 100 millions, actually, for 10 years. And that's what is so extremely frustrating. Y eso es lo que resulta extremadamente frustrante. Además de los más de 100,000 millones de dólares que se destinaron a Ucrania para alimentar otra guerra, a los belicistas, aquellos que parecen querer derramamiento de sangre para alcanzar sus objetivos, no les importa ese tipo de gastos. Sin embargo, cada vez que el gasto es para asegurar que nuestra propia gente esté bien, de repente no hay dinero disponible. Aún así, siempre hay dinero para las armas. En cuanto a Israel, todo el conflicto está estrechamente vinculado con Estados Unidos. Me preocupa Israel. Quiero que Israel prospere y que los israelíes estén bien. Quiero que todos estén bien. Pero la historia nos enseña que nada dura para siempre. Si sacas a Estados Unidos de la ecuación, la situación se vuelve incierta. Sin embargo, Israel también posee armas nucleares, lo cual es un factor significativo. Actualmente, me pregunto si Israel está bajo el control de Estados Unidos o si es al revés. Honestamente, no estoy seguro de cuál es el caso. Israel is under control or is not under control of the United States. I actually don't know which one it is. No, we don't. I mean, if you talk about the No, no lo hacemos. Quiero decir, cuando hablas de las bombas, el ministro de Cultura hace unas semanas amenazó con que necesitamos usar a las mujeres. Pero permíteme citar un ejemplo de hace unos años. Un oficial militar israelí, posiblemente un general de alto rango, dijo que si Israel se encontrara bajo una amenaza existencial, lo primero que harían sería usar armas nucleares. Y el primer continente que atacarían sería Europa, debido a agravios históricos. Creo que si lo buscas, puedes encontrar el artículo. Así que la idea está ahí. Israel para mí es actualmente un estado poderoso que actúa de manera irracional, está controlado por un liderazgo irracional y utiliza el miedo para manipular, todo ello mientras depende de la asistencia militar de los Estados Unidos. Esto podría convertirse en un fiasco absolutamente diabólico, donde millones de personas podrían morir. People could die. Bueno, podría suceder. Nunca se sabe. Estados Unidos, en la teoría de juegos de las potencias nucleares, se ha comportado muy bien en los últimos 50 a 75 años después del régimen en Hiroshima y Nagasaki. Sabían que tenemos este poder nuclear para disuadir a otros, pero los israelíes siempre ven cualquier acto como una amenaza existencial. Han llamado a la situación palestina en Gaza una amenaza existencial. Han llamado a Irán una amenaza existencial. Ahora están llamando a Hezbollah una amenaza existencial. Entonces, si todo a tu alrededor es una amenaza existencial, eso sugiere que hay algo mal. Sí, la cosa es... Yeah, the thing. Sorry. Lo siento. La cuestión es que la lógica nuclear impone cierta racionalidad en las personas. Hubo un momento en la década de 1960 cuando Suiza quería su propia bomba nuclear. Abandonaron la idea
Una vez que se dieron cuenta de que su doctrina de defensa, que era usar armas solo dentro de su propio país y nunca fuera de sus fronteras, significaba que Suiza tendría que autodestruirse si fuera atacada, entendieron que esto sería peor que cualquier ataque que pudiera seguir. De manera similar, en algún momento, debe quedar claro para los israelíes que si usas bombas nucleares en tu propio vecindario, tú también morirás, ¿verdad? Por lo tanto, esto no puede ser la solución. De hecho, dijeron eso. Recuerdo al general en una entrevista diciendo que si nos enfrentamos a una amenaza existencial, no pereceremos solos. Dijo que moriríamos con millones. No queremos morir solos. Esta entrevista tuvo lugar hace unos años, y aunque no recuerdo la fecha exacta, puedes encontrarla si buscas en línea. La declaración es escalofriante. He escuchado a la gente referirse a esto como la opción de tierra quemada para arrastrar a todos contigo. Pero esto no puede ser una solución. Quiero decir, simplemente no es aceptable bajo esas circunstancias. Aunque por otro lado, la violencia nunca es una solución y nunca debería considerarse como tal. De manera similar, la ocupación, la colonización, la autocracia y la dictadura no son soluciones. Sin embargo, existen, y ese es el meollo del asunto. Debemos luchar contra ellas. Luchar contra tales problemas conlleva consecuencias y un precio. No obstante, en última instancia, las personas tienen una naturaleza instintiva de resistir. Por ejemplo, si pones a un gato o a un pájaro en una jaula, son diferentes en su bird. no puedo entender cómo alguien puede creer que enjaular a la gente en la Franja de Gaza y Cisjordania o excluir a 5 o 6 millones de personas de sus tierras ancestrales funcionará. Pero quizás una última pregunta. La última pregunta. Muchas personas dicen que Israel está involucrado en una empresa colonial de asentamientos y que el colonialismo de asentamientos es la causa raíz del conflicto. ¿Estás de acuerdo con eso o lo ves de manera diferente? ¿Cuál es la diferencia entre ocupación y colonialismo de asentamiento desde una perspectiva académica e investigativa? Ocupación implica que vienes y ocupas con la intención de irte eventualmente. Es simple, ocupas un lugar y luego te marchas. Sin embargo, el concepto de colonialismo implica asentarse con la intención de colonizar y desplazar a la gente nativa de su tierra. Esto es precisamente lo que podemos observar. Por ejemplo, hay 100,000 estadounidenses que se han mudado desde Estados Unidos, que está a unos 10,000 kilómetros de distancia de Cisjordania, y se han asentado allí. En principio, el concepto de colonialismo de asentamiento se puede aplicar a Israel. Hay una comparación sorprendente que se puede hacer entre el colonialismo de asentamiento y las acciones de Israel. Se alinean casi perfectamente. Esta es la visión desde un punto de vista académico. Personalmente lo como un estudio de muchos factores. Israel tiene características de un estado colonialista de asentamiento, con más de 300 leyes discriminatorias, especialmente en lo que respecta a la tierra en Cisjordania, los asentamientos y la Franja de Gaza, así como sus políticas de inmigración. Esto sugiere que Israel es una colonia de asentamiento. Además, hay rasgos similares al apartheid en Cisjordania, la Franja de Gaza e incluso dentro de Israel, afectando también a los judíos. Esto es notable en informes de las Naciones Unidas. Además, el concepto de ocupación ha sido reconocido por muchos israelíes, incluyendo académicos y políticos. Hasta hace 10 años y tan recientemente como la semana pasada, Ehud Olmert, el ex primer ministro israelí, se pronunció diciendo que la ocupación necesita terminar. Se refirió al gobierno como un gobierno terrorista y a los extremistas judíos como terroristas, expresando esto con un rostro impactante, indicando la gravedad de su declaración sobre su propio pueblo. Por lo tanto, exhibe características de colonialismo de asentamiento, apartheid y ocupación, que son innegables desde una perspectiva de investigación, mirándolo de manera neutral.
colonial apartheid, but also occupation. And these characteristics, nobody can deny them. It is a pretty singular. Es bastante único, ¿no es así? Realmente es difícil encontrar algo comparable. Podrías intentar decir, oh sí, es como eso, pero en realidad es una amalgama de tantas cosas diferentes. Sí, exactamente. Bueno, con estas palabras de análisis, me gustaría dar por terminado el día. Abdul Hadi Al-Isla, muchas gracias por tu valioso tiempo. Gracias, Basial. De nada. Thank you very much for your very valuable time. Thank you, Pascal. You're welcome.